Cuando hablamos de democracia fraudulenta más de una vez, le hemos tratado de explicar que en los tres poderes, cuando uno no funciona, la democracia pasa a ser fraudulenta, y cuando funcionan mal los tres, ¿para qué vamos a hablar? En la Argentina, uno de los problemas más serios es sociológico, porque para entender que hemos superado 12.000 casos de contagio, no es un problema de salud, es un problema sociológico. Hay una sociedad que se ha desarrollado pretendiendo solamente tener derechos y no cumplir deberes. Y esto pasa desde hace mucho tiempo en la Argentina, lo que nos ha llevado a ser, socialmente hablando, un país muy difícil de conducir por la manera en que somos, por la manera en que nos comportamos, porque confundimos libertad con libertinaje, y porque pasamos de la mansedumbre de una sociedad en la dictadura a casi un orden subvertido en la democracia. Todo vale, todos tienen derechos y parece que nadie tuviera obligaciones. Y esto cunde incluso en los funcionarios. Y entonces es menester e imprescindible profundizar en la sociología de la Argentina y no en la salud. Miren, para que entendamos de qué estamos hablando, cuando uno sabe que está en una pandemia y que es una situación atípica, universal, las normas a seguir son de respeto de los derechos de los demás. Yo tengo derechos, pero tengo obligaciones. Mis obligaciones son respetar los derechos a la vida de los demás. Me tengo que comportar no como me gusta, sino como me dicen. Otra vez, no me puedo comportar en libertad cuando lo que está ocurriendo no es normal. Esa libertad absolutamente de hacer lo que me parece choca contra las normas de convivencia de una sociedad que requiere y necesita tener conductas. Y además, no hay democracia en el mundo que valga donde todo el mundo hace lo que le parece. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Por ahí andan los libertarios liberales. Entonces, frente a lo que nos ocurrió y lo que nos está ocurriendo, lo único que nos queda es preguntarnos cómo resolvemos un problema sociológico, porque el problema de la salud tiene cómo atenderse, cómo prevenirse, cómo intentar curarse, cómo paliarse, pero lo que no se puede hacer es cuando la gente cree que en el viva la pepa es el goce pleno de la democracia y de la libertad que cada quien cree tener, porque dice, total, yo tengo derecho. Sí, pero también tiene obligaciones. Ah, no, yo solamente tengo derechos. Y eso vale para todos. Para los más ricos, que están esquiando en el Chapelco, y para los más humildes, que no tienen dónde vivir. Es decir, todos quieren tener solamente derechos, y nadie quiere tener obligaciones. Y así, frente al momento y al tiempo que se vive, todos nos debemos preguntar cuánto tiempo más puede aguantar una sociedad de esta forma. ¿O por qué creen ustedes que a mitad del siglo pasado Perón habló de la necesidad de la comunidad organizada? Porque se le había ocurrido nomás para hacer filosofía. En aquel Congreso Internacional, justamente de Filosofía, llevó a través de la filosofía y del análisis a un estudio sociológico de la Argentina para decir, miren, de acá venimos y hacia acá tenemos que ir. La comunidad organizada, donde existen deberes y derechos por igual. La Constitución del 49, que llenó de derechos constitucionales al país, establecía obligaciones. Y por eso una de las premisas que el peronismo estableció en aquellos años era que cada quien debía producir al menos lo que consumía. Había un derecho, pero había una inmediata obligación, producir al menos lo que se consume. Todo esto viene a cuento porque no se puede aceptar que en pleno dolor
de aquellos que estaban simplemente recibiendo una lesión, alumnos que estaban estudiando a través de la conexión de un Zoom, vieron desplomarse una joven de 47 años y morirse en las cámaras. Una profesora fallece enseñándole a sus alumnos. A ver si podemos recapitalizar esta situación. Es decir, volver al valor real de la vida pública que ofreció Paola De Simone, una profesora que mientras enseñaba a través de las redes, que mientras enseñaba a través de la tecnología, y que ya había anunciado que había contraído el COVID, porque está casada además, o estaba casada además, con un médico terapista, o sea, su esposo en contacto con la muerte todo el tiempo. Vaya uno a saber quién llevó el virus y cómo fue. Un terapista, o sea, un hombre agotado, como todos los médicos que se dedican en este momento a atender la pandemia. En el mundo han muerto 7.000 médicos, ¿escuchó? En el mundo murieron ya 7.000 médicos por estar en la primera línea. Bueno, y esta profesora allí se desplomó frente a todos sus alumnos que la estaban viendo y falleció. 47 años, licenciada en política, estaba dando su clase para los alumnos de la UADE, también profesora de la UDA, y esta licenciada murió ante las cámaras, por decirlo de alguna manera, dando testimonio de una enfermedad que la mata, a la esposa de un terapista, a la profesora de alumnos que no quería dejar de enseñarles, ante la vagancia de tantos otros, y de pronto la reflexión que llega tarde. 47 años, no tenía ninguna enfermedad preexistente, se murió de COVID. Ahora, cuando esto pasa, y cuando esto llama a la reflexión intensa, y de inmediato uno se traslada a la otra parte de la sociedad argentina, y entonces ve como, pese a la cuarentena, el centro de esquí de Chapelco está repleto de turistas, ¿sí? Y desde el inicio de esta pandemia, la provincia de Neuquén registra 3.500 contagios y 56 fallecidos, y todos se muestran sin barbijos y diciendo públicamente en los videos que graban: se terminó la cuarentena igual que en Europa, aquí en San Martín de los Andes. Y resulta que cuando se averigua, la mayoría de los que están allí de turistas ingresaron con pedidos de asistencia a personas ancianas, o sea, truchos, de posición económica acomodada, para ir a gozar de la nieve, importándole muy poco su obligación y sí el derecho que tienen a divertirse y a pasear. Esta situación es sociológica. Estamos atrapados en este individualismo miserable que se ha impuesto en la sociedad argentina porque nunca quisimos atender la comunidad organizada. Estamos contra la pared del sálvese quien pueda, y lo que es más grave, el país de la gran improvisación, donde solamente en toda la historia política del país un presidente planificó y cumplió lo que planificó, porque planificaron varios, y cumplieron pocos o casi ninguno. Y entonces, en plena posguerra, un plan, en pleno gobierno el primer plan quinquenal, en segundo gobierno el segundo plan quinquenal, en el tercer gobierno el plan trienal, pero se cumplían las cosas, porque se le daba derechos a la sociedad, pero había obligaciones de cumplir con lo que se había prometido, y la sociedad tenía la obligación de entender ese mensaje. Claro que ya después, en la comodidad de las cosas logradas y dadas por el Estado, empezaron a avanzar solamente con los derechos y con ninguna obligación más.
tengo derechos. Y entonces, hoy, donde hay un debate donde se mezcla la gente que no tiene dónde ir y toma un terreno, con los miserables que toman los terrenos para hacer negocios inmobiliarios y con los que hacen especulaciones políticas, todos juntos en el mismo lugar, y entonces se condena a todos por igual, porque se viola, hay una ley que establece que eso es violatorio, y entonces decimos, pero hay un sector que tiene derechos, sí, pero no es la forma. Y entonces enfrente tenemos la situación de qué hacer, y lo tiene que hacer la justicia, pero no actúa. Y entonces la democracia es fraudulenta, porque hay uno de los tres poderes que no actúa y el otro poder queda en offside. Estamos mal porque queremos estar mal, porque sabemos que se puede estar mejor, pero no queremos estar mejor, porque en nuestra propia idiosincrasia nosotros vivimos y gozamos en la improvisación y en el no cumplimiento. Ahora, eso sí, cuando hubo regímenes duros y difíciles, se agachaba la cabeza en silencio y después los más humildes salían, los trabajadores salían y le daban a los que luego veraneaban derechos que cuando estaban los duros no tenían. Por eso es muy difícil tratar de explicar todos los días lo mismo y es muy difícil de decirles que tenemos más de 12.000 contagios y que no es un problema médico. ¿Y cómo se explica? Estamos tratando de hacerlo. Es un problema para sociólogos, no es un problema para los médicos. Los médicos ya no pueden más, ya han hecho todo lo que han podido. La ciencia sigue trabajando para ver si encuentra la solución, pero nosotros no queremos hacerle caso, porque como está la mezquindad de los políticos que dicen que esto no existe, como están aquellos que dicen que todo es un invento, y como este periodista no sabe si es un invento o si apareció por accidente, pero lo cierto es que está, se lo he dicho siempre, no me pongo a averiguar si lo plantaron o si apareció o si lo manejan o no lo manejan. Lo cierto y lo real es que hasta que se encuentre cómo pararlo, la única forma es cuidarse y hacer caso, porque tenemos obligaciones. Bueno, uno tiene obligación de pagar los impuestos. Y saben una cosa, yo los pago, no sé cuántos de los que escuchan lo pagan, y no sé cuántos en la Argentina lo pueden pagar. ¿Y saben por qué? Porque también allí se fracasa. Han puesto tantos impuestos, han puesto tanta carga, que al final fomentan la evasión. Los países que más avanzan tienen 4 o 5 y el que lo va preso y no sale más. Pero aquí todos los días inventamos un impuesto por única vez y se queda a vivir. Es de miserables ponerle el IVA a los alimentos. Es insólito ponerle un impuesto al trabajo. ¿Cómo va a pagar impuesto a la ganancia el que trabaja? Y es inmoral que estén cobrando anticipo a la ganancia en este momento, cuando todos sabemos que nadie va a tener ganancia en el medio de la pandemia. Pero saben una cosa, vivimos en la democracia imperfecta, la democracia fraudulenta. Y aunque usted no lo crea, lo hicimos entre todos.